Escándalo mayúsculo y total en la ONU. Erdogan ha sacudido a Netanyahu por segunda vez consecutiva y ha dicho que Israel está fuera de control. Atención, porque Erdogan va muy duro contra los israelíes, pero sobre todo contra Netanyahu. Vamos a estar viendo lo que ha dicho Recep Tayyip Erdogan en la ONU en su segunda comparecencia, que, ojo y atención, va a cambiarlo todo. A partir de esos momentos también está ejecutando un nuevo plan, una nueva orden total contra Israel y sobre todo contra lo que él dice es un auténtico genocidio lo que se está llevando a cabo en Gaza. Además, ha asegurado que habría que frenarlo y que toda la unidad de la ONU debería juntarse contra él. Vamos a estar viendo este comunicado y vamos a estar debatiendo a ver qué es lo que pretende hacer a partir de ahora. Atención. Mr. President, distinguished heads of state and government, Mr. Secretary General, esteemed delegates, I greet you with my most heartfelt sentiments on behalf of myself and my nation. I wish that the 80th session of the United Nations General Assembly will bring goodness to all of humanity. It is a great honor for me to once again address you from this rostrum, which represents the common conscience of humanity. Bueno, fijaros cómo se presenta, sobre todo para entender que él está por y para la humanidad. Entendemos que Recep Tayyip Erdogan además ha tenido una iniciativa muy fuerte con todo esto y por eso se le ve bastante energético y, bueno, muy contundente con los que están ahí reunidos. Vamos a escuchar. I congratulate Mr. Young for completing his term as President of the General Assembly, and I wish success to Ms. Baerbock as she assumes this duty. At the very outset of my speech, I would like to express my sadness that at a time when the state of Palestine is being recognized by an increasing number of countries, President Mahmoud Abbas is not personally with us today. We are here at this rostrum to be the voice of the people of Palestine, whose voices some wish to silence, along with our own citizens. I thank all the countries that have declared their recognition of the state of Palestine, and I call upon those that have not yet taken this step to act without delay. Bueno, que por cierto son muy pocos, como dice, realmente pocos países han querido de alguna manera no decir que Palestina merece ser una nación libre y sobre todo de bombas, ¿no? Frente a un vecino pues que parece que está contrariado, ¿no? por la mayoría de la Cámara de la ONU. Mr. President, distinguished members, the Charter of the United Nations was signed in San Francisco 80 years ago and entered into force on October 24, 1945. I would like to recall here once again the very first words of the very first article of the UN Charter. The purpose of the United Nations is to maintain international peace and security. Yes, while we are celebrating the 80th birthday of the United Nations in this hall, grave events that cast a shadow on these first words of the Charter unfolding in many parts of the world. In particular, genocide has been continuing before our eyes in Gaza for more than 700 days. Even as we are meeting here, civilians are being massacred in Gaza. The number of civilians killed in Gaza has exceeded 65,000. It is still unknown how many bodies remain under the rubble. La verdad es que es una auténtica locura, ¿no? 65.000 personas y además de manera oficial, es decir, esto lo ha comunicado el propio gobierno de Palestina, lo ha corroborado, pero jamás son los que cuentan los números de las personas que mueren en el campo de batalla, al fin y al cabo, por los propios bombardeos de Israel, ¿no? Esto es algo que, como se suele decir, no es heartbreaking, ¿no? Nos rompe el corazón a todos. More than 20,000 of the dead are children. For the past 23 months. No, es que, como dice, ¿no? 20.000 son niños, ¿no? Nos cuesta incluso creer que eso sea cierto, pero lo es, ¿no? Nos cuesta entenderlo. Every single hour, a child has been mercilessly torn away from life in Gaza by Israel. These are not numbers, friends. Each one was a soul. Each one an innocent human being. Today, people are being killed not only with weapons but also with hunger. In the 21st century, under the eyes of the so-called civilized world, 428 people, 146 of them children, have died of starvation, and the numbers grow every day. Now I will show you a photo depicting daily life in Gaza. In the first photo, you can see women carrying basins in their hands. Let us all put our hands on our hearts and answer honestly. Can there be any justification for such cruelty in 2025? Yet this shameful scene for mankind has been repeated every day in Gaza for the past 23 months.
Within No, y es curioso que con estas fotografías que todos hemos visto, ¿no? Mujeres tirando de carritos, mujeres intentando alimentar a sus hijos desesperadas, ¿no? Esto es algo que la verdad es tan sencillo entender que no se debería llevar a cabo. Erdogan lo dice muy bien, en este caso sus palabras son muy duras y además muy efectivas, ¿no? La gente está muy, bueno, en este caso muy centrada en este debate, por eso se han conseguido esas 142 naciones que están a favor, ¿no? de que esto se detenga cuanto antes. only 365 square kilometers, the 2.5 million inhabitants of Gaza are displaced daily. Each day, they are forced to move to another place. Gaza's health infrastructure has totally collapsed. Doctors have been killed or detained. Ambulances have been struck. Hospitals bombed and destroyed. Treatment is impossible. Surgery is impossible. Medicine is impossible to find. Friends, listen to me as Tayyip Erdogan, my heart burning and bleeding. Children as young as... Es tristísimo, porque ya lo dice Erdogan, no se pueden realizar cirugías, lo que para nosotros puede ser una cosa muy sencilla, que un niño, por ejemplo, pueda tener una simple apendicitis. Puedes morirte de una apendicitis. Hay niños que se están muriendo, como dice, diariamente por estos temas, porque no pueden tener una cirugía. Pues, por ejemplo, un niño que tenga un problema grave, que necesite una cirugía, no puede tenerla. Es que literalmente hay niños sufriendo, pero sufriendo de una manera brutal, ¿no? Esto yo creo que nos rompe el corazón a todos. As 2 or 3 years old, missing arms, legs, hands, have tragically become the ordinary images of Gaza. Terrible. What conscience can endure this? Terrible. What conscience can remain silent? Can there be peace in a world where children die from hunger and lack of medicine? We are all mothers and fathers. We have children and grandchildren whom we cherish. Here in America, in Europe, all over the world, if a child's hand is pricked by a thorn, the parents' hearts ache. But in Gaza, children's arms and legs are being amputated without anesthesia. Forgive me, but this is the lowest point of humanity. History in the last century has never seen such barbarity. Everything is happening before our eyes. The genocide in Gaza is broadcast live by the media and social media every moment. So far, Israel has deliberately killed 250 journalists working for national and international media in Gaza. It has banned all entry into Gaza, but still could not hide the genocide. I fully support Secretary-General Guterres, who has consistently drawn attention to this ongoing genocide in Palestine. I once again commend him for his courage. Fijaros como lo que da Erdogan son palabras, pero son datos que están ahí sobre la mesa. Yo me quedo sobre todo con esa palabra cuando dice, ¿no? Un niño europeo, un niño aquí y sobre todo en Estados Unidos se pincha con una espinita y los padres van corriendo al hospital para que le curen esa espinita, pero es que esas palabras son tan duras, ¿no? Cuando dice que hay niños que, en fin, ¿no? Que les están amputando miembros, ¿no? por el hecho de los bombardeos y además sin anestesia. Yo me quedo con esa palabra, la verdad que es brutal. La verdad yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en este video entendemos, ¿no? la situación, la situación de ambigüedad, de no entender por qué esto no se soluciona ya. Es muy triste, una pena muy grande, pero bueno, también se agradece estos comunicados que además son tan importantes que se están llevando a cabo en la ONU y Erdogan lo ha dejado muy claro, ¿no? Le ha dado digamos, ¿no? En toda la cara a lo que se está aconteciendo en Gaza y yo creo que la crueldad a veces en las palabras son necesarias para entender lo que está sucediendo. Amigos, ¿qué es lo que opináis? Dejad en los comentarios, hacérnoslo saber. Como siempre, nos vemos aquí en John Helton Noticias. Un saludo.